Buenos días a todos. Nosotros somos Emma Vivas Pérez y Fernando Coto Martín. Y hoy, en 5 minutos de ciencia, vamos a hablar sobre el síndrome de Down, una enfermedad genética resultante de la trisomía del par 21 por la no disyunción meiótica, mitótica o una translocación desequilibrada de dicho par, que se presenta con una frecuencia de 1 en 800.000 habitantes, incrementándose con la edad materna. Y dime, Fernando, ¿cómo ha sido su visión durante la historia? Pues es desde el siglo VII que se conocen personas con características parecidas, así como la existencia de estatuillas. No fue hasta 1838 cuando Sindor describió un cuadro de idiocia furfurácea o cretinismo, y con esas características describió el doctor John Logan Down el síndrome al que le puso su apellido, y que reconoció en un grupo de pacientes con alteraciones intelectuales. ¿Por qué puede ser producida la enfermedad? Pues es causada por la trisomía del par 21, que puede deberse a 3 alteraciones principales. La primera es la falta de disyunción en la meiosis, que produce 2 células hijas anormales, una con 24 cromosomas y la otra con 22, en vez de los 23 que portan los gametos habituales. Por tanto, el individuo que se origina tras la fecundación de esos gametos podría tener o bien una trisomía o una monosomía. ¿Sabes tú alguna? Claro, por consiguiente, la falta de disyunción en la mitosis, durante las primeras divisiones celulares de la célula embrionaria, lo que generaría un mosaicismo caracterizado por 2 tipos de poblaciones diferentes a nivel cromosómico. Una de ellas tendría un número anómalo de cromosomas y la otra un número normal, variando sus características en función de la proporción y ubicación de estas células anormales. Entonces, ¿cuál es la última? La última causa sería la translocación desequilibrada, ya que en muchos casos al romperse la estructura de un cromosoma origina un fragmento cromosómico libre que puede unirse a otro par de cromosomas, ocasionando la trisomía. En la realidad, el 95% de los casos surgen por predisposición materna en función de la edad de la madre, ya que, al nacer con una dotación establecida de ovocitos, estos son susceptibles a la atresia e influencias ambientales nocivas que modifiquen su estructura genética. Si no me equivoco, el 4% de los casos se debe a una translocación desequilibrada entre el cromosoma 21 y los cromosomas 13, 14 o 15, y el 1% restante se debe al mosaicismo ocasionado por la no disyunción del cromosoma 21. Cabe resaltar que en la translocación desequilibrada y el mosaicismo la edad materna carece de importancia, debido a que estos 2 procesos se originan a nivel embrionario. Todos conocemos a personas que padecen esta enfermedad, pero ¿cuáles son las características de los individuos con síndrome de Down? Las principales alteraciones se encuentran en la cara y pueden ser las siguientes: aplanamiento facial, pliegues epicánticos, hendiduras palpebrales, oblicua, puente de la nariz ancho, eritema facial continuo y microtia con hélice doblado, destacando sus ojos, que son almendrados y presentan manchas de Brustfleck blancas y grises en la periferia del iris, visibles en el periodo neonatal y desaparecen paulatinamente entre los 12 meses posteriores. Continúa con las demás partes del cuerpo, Fernando. Bien, la cabeza es microcefalia, con el diámetro anteroposterior reducido y el hueso occipital aplanado. En cuanto a las extremidades, se caracterizan por tener las manos pequeñas y anchas, el pliegue palmar único, clinodactilia acompañada en algunos casos de polidactilia o sindactilia, y un pie con amplio espacio interdigital entre el primer y segundo dedo. A nivel clínico, Esma, ¿cuáles son sus características? Las más comunes son el retraso tanto del crecimiento como del desarrollo psicológico, llegando a presentar un coeficiente intelectual entre 25 y 50, la hiperlasitud ligamentaria, la hipotonía, el estreñimiento y la alta predisposición a enfermedades como la leucemia, infecciones, disfunción tiroidea, envejecimiento prematuro y, generalmente, la aparición de signos de Alzheimer tras los 35 años. Pero, ¿cómo se realiza el diagnóstico? La enfermedad puede diagnosticarse mediante 2 pruebas desde el embarazo. La primera es la presunción. Es de presunción y no es invasiva. Consiste en un análisis bioquímico de la sangre materna, midiendo los marcadores como la proteína A plasmática y la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana. Del mismo modo, se pueden realizar ecografías buscando malformaciones fetales, como alteraciones del crecimiento facial y óseo. Estas pruebas, a pesar de ser fiables, no confirman. Eso solo se hace con pruebas invasivas. Exacto. Las pruebas de diagnóstico invasivas consisten en la obtención y el análisis de células fetales, teniendo siempre en cuenta que el riesgo aumenta en mujeres mayores de 35 años. Los antecedentes de patología genética y las anomalías ecográficas de riesgo. Comprobado lo anterior, se realiza una amniocentesis entre las semanas 14 y 17 de gestación. Se realiza también una biopsia de las vellosidades coriónicas para el estudio patológico y genético de respectivo.
Y de igual manera se le puede extraer sangre al recién nacido, aunque durante los primeros años de vida las características ya mencionadas harán evidente la enfermedad. ¿Existe alguna cura o tratamiento? Actualmente no se conoce ningún tratamiento para este síndrome. Sin embargo, se realizan una serie de medidas de carácter rehabilitador que les permita una inserción a la sociedad, introduciéndolo a la individualidad y autocuidado, y ofreciendo, consiguientemente, una mejor calidad de vida. Y esto es todo por hoy, pero para finalizar os dejamos dos noticias científicas bastante interesantes. La primera es la siguiente. Una revisión de estudios confirma los beneficios para la salud del contacto físico, dando importancia a los abrazos. Como seres sociales necesitamos el contacto físico, una cercanía que, además, puede ayudar a reducir el dolor y a rebajar sentimientos de ansiedad y depresión. Y por último, cabe destacar la muerte de Peter Higgs, descubridor del bosón de Higgs, la comúnmente conocida como partícula de Dios, predicha por este científico en 1964, dado que no fue hasta 2012 que el CERN que confirmó su existencia. Tal fue su trayectoria que fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 2013.